Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver en la clase 8 es una clase de interpretación de gráficos de cómo se comportan los gases ideales, ¿sí? Y cómo vamos a después poder aplicar esto a la resolución de problemas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos las tres leyes de los gases ideales que vimos: la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Lo primero que vamos a ver siempre en un gráfico son qué variables están relacionadas. Por ejemplo, en este caso está relacionando la presión con el volumen, ¿sí? Y estas líneas que están dibujadas acá son temperaturas, ¿sí? Estas temperaturas, todos los puntitos que caigan sobre estas temperaturas son puntos del gas que están a la misma temperatura, entonces esta línea se llama isoterma. Esta es una isoterma, esta es otra, esta es otra. Si observan los mapas de geografía, por ejemplo, pueden ver zonas pintadas con isotermas, que son zonas de igual temperatura a lo largo del mundo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Si observamos, en cambio, la ley de Charles, vemos que relaciona otra cosa, relaciona el volumen con la temperatura. Por lo tanto, las líneas que están dibujadas son líneas de presión. Y todos los puntos que caen sobre una misma línea son puntos de igual presión, por lo tanto esa línea se llama isobara. Por último tenemos la ley de Gay-Lussac, que siempre relaciona presión con temperatura. Vemos una relación directamente proporcional, que es lo que ustedes me preguntaban, cómo hacer para reconocer si está bien representada una ley. Bueno, tengo que ver qué variables está representando y qué relación guardan entre esas variables. En la ley de Charles y en la ley de Gay-Lussac, la relación entre las variables es una relación directa, mientras que en la ley de Boyle, la relación entre la presión y el volumen es una relación inversamente proporcional, por eso le da ese otro tipo de gráfica, ¿sí? La otra cosa que vamos a tener en cuenta es que cada vez que hablemos de estas situaciones de cambios que van a ocurrir en el gas y que lo vamos a simbolizar dentro de esta gráfica, vamos a estar refiriéndonos a una misma cantidad de gas que se transforma. Es decir, los moles de gas no varían o son constantes. Entonces vamos a ver qué pasa con las otras tres variables cuando los moles de gas son los mismos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo 1. En el ejemplo 1 tenemos, ¿qué está relacionando? Fíjense, presión y volumen, ¿sí? O sea que si nos preguntan qué ley es la que está representada en el gráfico, podemos decir que es la ley de Boyle, ¿sí? Una relación inversamente proporcional entre presión y volumen. Y vamos a ver un cambio en particular, que es el cambio del gas desde el punto 1 hacia el punto 2. El cambio que va a sufrir el gas desde el punto 1 hacia el punto 2. ¿Qué es lo que está haciendo el gas? Va a estar variando su volumen. Fíjense en que el volumen 1 era este y ahora el volumen 2 es este. Y a la vez la presión en el punto 1 era esta y ahora la presión en el punto 2 es esta otra, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que ver primero qué tipo de cambio es. Como nos estamos moviendo sobre la línea, cada vez que nos estamos moviendo sobre una de las líneas graficadas, son puntos de, en este caso, temperatura constante, porque lo que teníamos en el gráfico de Boyle eran isotermas. Entonces, todos los puntitos que están acá son puntos isotérmicos, son puntos de la misma temperatura, ¿sí? Llamémosle temperatura X, pero esa temperatura es la misma. Por lo tanto, el cambio es isotérmico y ocurre a temperatura constante. Si me preguntan qué le pasa a la presión, tengo que fijarme acá. ¿Qué le pasó a la presión? La presión estaba más baja y ahora la presión en 2 es mayor. O sea, la presión aumentó. P2 es mayor que P1. ¿Sí? ¿Y qué sucedió en cambio con el volumen? Fíjense, en el volumen en 1 era este y ahora el volumen es este. El volumen lo estoy viendo en el eje de las abscisas y la presión la estoy viendo en el eje de las ordenadas. ¿Qué le pasó al volumen? El volumen disminuyó. Entonces, ¿qué relación hay entre estos dos volúmenes? ¿Cuál de estos dos es más grande? Volumen 1 es más grande que volumen 2. Eso
¿Cómo se dan cuenta? Porque si este es el 0, el volumen va creciendo hacia aquel lado y la presión va creciendo hacia aquel otro. ¿Se entiende? Eso es lo que le está preguntando acá. ¿Qué es lo que pasa con con la presión y el volumen en este cambio y qué tipo de cambio es? Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos muchos cambios. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, además de identificar las variables que se están relacionando y qué tipo de ley es la que está graficada, es cuántos cambios ocurren. Fíjense en que ocurren del A va al B, del B va al C, del C va al D y del D va al punto A. Es decir, que están ocurriendo 4 cambios, ¿sí? De A a B es un cambio que sufre el gas, de B a C otro cambio, de C a D y de D a A el último cambio. Tenemos que identificar la ley, que no la dibujé, pero la ley que está representada es la ley de Boyle, sigue siendo P en función de B, y hay isotermas, que son estas T1, T2 y T3, y la relación es inversa, por eso da una hipérbola, ¿sí? Entonces es un gráfico de la ley de Boyle, y el gas se está moviendo y sufriendo transformaciones y lo estamos viendo dentro de esta gráfica. No quiere decir que todas las transformaciones sigan la ley de Boyle, ¿sí? Pueden seguir otras leyes, sino que la estamos graficando en una gráfica que representa la ley de Boyle. Entonces vamos uno por uno, vamos a analizar 2 cambios, el que va de A a B y el que va de B a C. Nos detenemos uno por uno. De A a B, nos fijemos qué está pasando. ¿Qué tipo de cambio es? Nos tenemos que fijar cuál de las variables es la que se está manteniendo constante o si alguna se está manteniendo constante. Fíjense, acá la constante es la presión, porque la presión en A y la presión en B no varía. Fíjense, en esta recta no se movió de la presión 2. Por lo tanto, A y B tienen la misma presión. Si A y B tienen la misma presión, entonces el cambio es un cambio isobárico a presión constante. ¿Sí? ¿Qué le está pasando al volumen? El volumen está yendo del volumen 1, acá en el punto A, al volumen 2 en el punto B. ¿Qué le pasó al volumen? ¿Se dan cuenta? El volumen aumentó. Entonces, lo que nos pregunta, la tercera pregunta es, ¿qué le sucede a la temperatura? Nosotros tenemos acá que el punto A está en la temperatura 2, pero el punto B está en esta línea, está en la temperatura 1, ¿sí? Tienen diferente temperatura. Entonces yo tengo que encontrar la forma de averiguar qué es lo que le está pasando a la temperatura. Entonces pienso en lo que yo decía antes, es un cambio isobárico, ¿verdad? El cambio isobárico, ¿en qué ley lo tenemos representado? En la ley de Charles. ¿Y qué dice la ley de Charles? La ley de Charles dice que si el volumen aumenta, la temperatura tiene que aumentar proporcionalmente. Es decir, que lo que está sucediendo acá es un cambio que sigue la ley de Charles porque es un cambio isobárico. Entonces, ¿qué está pasando? El volumen 1 se está agrandando y por lo tanto la temperatura también se está agrandando. Quiere decir que entre T1 y T2, ¿cuál es la más grande? Esta, la temperatura del punto B. ¿Sí? T1 es mayor a T2. ¿Sí? Repito, como el volumen se está agrandando y sigue la ley de Charles que dice que el volumen aumenta directamente proporcional a la temperatura, entonces esta temperatura a la que llegó el gas en el punto B es mayor que la temperatura que tenía el gas en el punto A. Fíjense que podemos ver otras cosas también, que el punto C y el punto A tienen la misma temperatura. ¿Cómo sé? Porque los dos puntitos están en la misma isoterma. Mientras que el punto D tiene otra temperatura y el punto B tiene otra temperatura, ¿sí? ¿Qué más podemos ver acá? Que el punto B y el punto C tienen el mismo volumen, el volumen 2. De la misma manera que el punto D y el punto A comparten el volumen 1. A la vez que vemos acá que el punto D y el punto C tienen la misma presión, ¿sí? Y el punto A y el punto B tienen la misma presión. Entonces, estos cambios van a ser isobáricos y estos que están acá son isocóricos porque son cambios a igual volumen. Vamos entonces al cambio de B a C. De B a C,
¿sí? ¿Cuál es la constante? ¿Cuál es la variable que se mantiene constante? ¿La ven? Miren, chin, chin, chin. Es V2, ¿sí? La variable, el volumen es el que se está manteniendo constante. ¿Qué tipo de cambio es? Es un cambio isocórico porque el volumen no cambia. ¿Y qué le está pasando a la presión? ¿Dónde voy a verla la presión? Al eje de las ordenadas. La presión de B era esta. ¿Y la presión de C cuál es? Esta. La presión 1. ¿Qué le pasó a la presión? Bajó. Entonces yo tengo que pensar que es un cambio isocórico y que la presión está bajando. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre las presiones? Que P2 es más grande que P1. Y con las temperaturas, ¿cómo haría con las temperaturas? Bueno, tengo que buscar un cambio isocórico sabiendo lo que pasa con la presión, ver lo que pasa con la temperatura. ¿Dónde ocurren los cambios isocóricos? En la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Que son cambios a volumen constante, en donde si la presión disminuye, la temperatura también lo tiene que hacer de manera proporcional. Entonces, si la presión cayó desde el punto B, que estaba a una presión 2, al punto C, donde hay una presión 1, y este cambio representa la ley de Charles, entonces entre la temperatura 1 y la temperatura 2, ¿qué relación hay? Que esta temperatura va a ser mayor que esta. Si esta presión era mayor que esta, entonces la temperatura en B tiene que ser mayor a la temperatura en C. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es como un poco de práctica, es hacer ejercicio, empezar a mirar, ver, ¿sí? Vamos a ir a un último ejemplo y cualquier duda que tengan me la preguntan por mensaje privado o en el foro, ¿m? Y las discutimos entre todos. Ejemplo 3. Vamos con el tercer ejemplo. Acá no tiene puestas las respuestas, así que voy a hacer una pausa para ver si ustedes se dan cuenta de cuáles son esas respuestas. ¿Cuántos tipos de cambio hay? Hay dos cambios. El cambio que va de A a B y el cambio que va de B a C. Esos son los dos cambios que están dibujados. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué variables relaciona el gráfico y qué ley es la que está siendo representada gráficamente? Está relacionando temperatura con volumen, ¿sí? Por lo tanto, la ley que está siendo representada es la ley de Charles, ¿sí? ¿Cómo se llaman las líneas P1 y P2? ¿Cómo se llama esta y cómo se llama esta en esta gráfica? Isobaras, porque son puntos de igual presión, ¿sí? Son dos presiones diferentes, pero todos los puntos que están acá son de la misma presión. ¿Qué tipo de cambio es el que realiza el gas desde A a B? Vamos a ver. A a B. Mi pregunta es, ¿qué se está manteniendo constante? ¿Lo vieron? Lo que se está manteniendo constante es la temperatura. La temperatura de A a B es la misma, ¿sí? ¿Qué sucede con la temperatura, el volumen y la presión desde A a B? Bueno, desde A a B tenemos la temperatura se mantiene constante, el volumen está disminuyendo, quiere decir que este volumen es más grande que este, ¿sí? ¿Y qué pasará con las presiones? Bueno, para relacionar volumen y presión, ¿yo qué usaba? Usaba la ley de Boyle. Entonces, si el volumen en este caso, ¿sí? Está disminuyendo, quiere decir que la presión está aumentando. O sea que cuando pasó de P1 a P2, la presión aumentó. P2, lo que dice acá, es mayor a P1. Esto con la práctica se van a ir dando cuenta, ¿sí? Cuando vayan relacionando las tres leyes en el gráfico. Ténganse mucha paciencia a ustedes mismos, ¿sí? Vamos con el otro cambio. ¿Qué tipo de cambio sucede de B a C? De B a C. ¿Cuál es la variable que se mantiene constante? ¿Se dieron cuenta? La variable que se mantiene constante entre B y C es la presión. Los comparten la presión 2.
¿sí? ¿Qué sucede con las tres variables, presión y temperatura y volumen, en este cambio? Bueno, veamos. La presión es constante. La temperatura y el volumen, ¿se dieron cuenta? A presión constante, la temperatura aumentó y el volumen también aumentó, ¿sí? Eso porque crece en el orden, en el eje de las abscisas y crece en el eje de las ordenadas. Entonces, ¿qué relación hay ahora entre B2 y B3? ¿Cuál es la más grande y cuál es la más chica? B3 es mayor que B1 y B1 es mayor que B2, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, espero que se haya entendido. Si no se entendió, pregunten, no se cansen de preguntar, no tengo problema en contestar los mensajes. A veces no los contesto inmediatamente, pero apenas los veo, los trato de contestar. Y espero que tengan una bonita semana y nos estamos viendo la próxima clase. Les mando un abrazo grande, la profe Clau. Besitos. Ay, no veo que...